Bien, hermano, vamos a revisar, como acostumbramos, la predicación del día domingo, pero con un énfasis más de aplicación, con un énfasis más práctico y también de reflexión. La predicación tuvo por nombre Tomemos notas sobre Tesalónica. Y bueno, el título es en referencia a eso, ¿no? A que esta iglesia en particular es una iglesia que tuvo muchos puntos altos en cuanto a su manifestación de vivir el Evangelio. Eh, y eso es interesante, ¿no? No es la realidad de todas las iglesias del Nuevo Testamento. Así que por eso esto de tomar nota, de manera que nosotros también, como parte hoy de una iglesia local, podamos tener este aprendizaje que nos lleve también a la práctica. Cubrimos solamente 3 versículos de un total de 10, así que nos vamos a concentrar precisamente en esos. Partiendo por el uno que dice Pablo, Silvano, Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Esa fue la primera expresión que también nosotros pudimos ver el día domingo. Y ahí está la relación del liderazgo, en este caso representado por estos 3 hombres, y con la iglesia, ¿no? Eh, y ahí nosotros tenemos que pensar en las relaciones que se deben dar en este sentido entre el liderazgo y una iglesia local como la nuestra. Entendiendo que obviamente las figuras de Pablo y Silvano y Timoteo ya no son normativas, o sea, como misioneros en nuestra realidad no aplica, y mucho menos como apóstol, ¿no? Y esas son realidades que no aplican, pero sí lo que aplica en caso particular nuestro es la relación del liderazgo con la iglesia. Y, y en eso sí tenemos que establecer que la relación no es jerárquica, sino que es de servicio. ¿Sí? La relación, en este caso, del líder, del pastor o líderes hacia la iglesia no es jerárquica, como podría ser en una empresa, por ejemplo. No, aquí no es jerárquica, sino que el que está presidiendo, el que está liderando, el que está puesto por delante, o los que están puestos por delante, más bien son llamados a servir a los demás. No sé si a usted le ha tocado ver, pero de pronto en internet salen tantas cosas divertidas a veces, otras no tanto, pero a mí me ha tocado ver pastores con guardaespaldas, ¿sí? Pastores que andan con guardaespaldas, producto de que no sé para qué andarán con guardaespaldas, no sé si tendrán amenazas de muerte o qué, pero tal cual, artistas de Hollywood, ellos andan con guardaespaldas. Y también, bueno, eso contrasta de manera muy llamativa con el ministerio del Señor Jesucristo. Recuerden, por ejemplo, cuando nuestro Señor lavó los pies de los discípulos. Esa labor que estaba destinada para los esclavos y tal vez para los esclavos de más bajo rango, el Señor Jesucristo la tomó y lavó los pies de sus discípulos. No solo los lavó, y les dice también, ustedes tienen que hacer también como yo haga. Hay un versículo, no sé si alguien lo puede buscar y lo puede leer, en Lucas 22-27, por favor, que alguien lo busque y lo lea, y da cuenta de esto, ¿no? Obviamente nosotros tenemos la obligación de servirnos mutuamente, pero creo que nunca está de más poder trazar también esta diferencia entre lo que debe ser cómo se trata la iglesia, o cómo se trata la iglesia con el liderazgo. ¿Alguien lo tiene? ¿Por acá? 22, 27. Ah, no. Lucas 22-27. Sí, hermana. Sí. Diría tú. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Se dan cuenta ahí el Señor Jesucristo pone ambos contrastes? Por un lado, dice, bueno, ¿quién es el mayor? ¿El que está sentado o el que le está sirviendo? Bueno, lo lógico y lo natural, incluso en los tiempos del Señor Jesucristo, era que los mayores eran los que estaban sentados a la mesa y los que servían eran los menores. Pero el Señor Jesucristo dice, yo he venido a servir. Entonces ese es el patrón, ¿no? del liderazgo que debe ejercerse. Y claramente la relación entre los tesalonicenses y Pablo y su equipo fue este tipo de relación. Ellos tenían un afecto y también los veían a ellos como
como ejemplos, ¿no? de vida que también nosotros debemos hoy día, debe llamar nuestra atención. Y yo les decía un poco el día domingo, ¿no? Que eh, hay, hay cosas que nosotros tenemos que tener modelos a quienes imitar y también ojalá llegar a ser imitados por otros. Entonces, creo que los tesalonicenses o la iglesia que estaba ahí miraba con este ánimo, ¿no? de liderazgo digno de imitar a estos hombres. Y también eso, en cierta medida, debe ocurrir también en nosotros como iglesia del Señor Jesucristo. Em, Podemos pensar en aplicaciones para nosotros como iglesia local, ¿no? Eh, por ejemplo, en la relación que se da, ya quizás no solo hablando entre el liderazgo y- y la iglesia, sino que de manera conjunta entre todos los creyentes. Nosotros tenemos un don y tenemos que usarlo, ¿cierto? Esa era la realidad de la iglesia en Tesalónica, una iglesia, como decíamos, modelo. Cada uno de nosotros tiene al menos un don que debe ser utilizado. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos preguntar es a otros creyentes más maduros o a los líderes, en este caso a mí o los diáconos, o como decía antes, un creyente más maduro que tú, ¿dónde podríamos servir? Lo otro importante también de manera práctica es que no debemos esperar a ser perfectos para servir. Al menos en mi experiencia personal, y creo que es lo que coincide con la mayoría de las personas que sirven al Señor, es que uno mientras sirve va creciendo. En el propio ejercicio de servir, uno va creciendo y va madurando. El otro punto importante aquí, ¿no? En las relaciones de la iglesia es que busquemos mentores y seamos mentores de otros. Entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer? Identificar creyentes más maduros de los cuales nosotros vemos que podemos aprender. Y también, en el otro sentido, buscar a alguien menos maduro, a quien también yo pueda disipular, o yo pueda ayudar, o yo pueda dirigir en algún sentido, ¿no? Y debemos también ser intencionales, bien digo, en nuestras relaciones. Em, Tenemos que participar activamente. No solo debemos ser espectadores del servicio dominical, sino que tenemos que ser parte activa de la iglesia, involucrándonos en todo lo que la iglesia nos ofrece, ¿no? En la medida de lo posible, involucrarnos en los grupos que se puedan hacer, en las actividades que se puedan hacer, en los estudios bíblicos, obviamente en el servicio. Porque, hermanos, tenemos que entender que nuestra presencia no es solo un número dentro de la iglesia. No es que si tú vas, somos 35 y si tú no vas, somos 34. En realidad, la presencia de cada uno de nosotros y la participación va a fortalecer a nuestra iglesia local. Y si nuestra iglesia local se fortalece, es evidente también que Cristo es glorificado. Entonces nosotros estamos persiguiendo también eso, que el Señor sea glorificado a través de nuestra vida de iglesia. Ese es un punto esencial también que nosotros tenemos que considerar. Eh, También otra cosa interesante que veíamos el día domingo es que la cultura desafiaba a la vida de iglesia de Tesalónica y eso no ha cambiado. Hoy día también la cultura, los factores externos, también están desafiando el evangelio y no sé, por ejemplo, a alguien se le ocurre qué desafíos nosotros enfrentamos hoy como iglesias, como iglesia local y que a veces nos hacen atemorizarnos. Entonces decimos, tal vez es demasiado grande el desafío. ¿Alguien quisiera nombrar algo que puede ser un desafío actual? Así como los tesalonicenses también enfrentaron desafíos. ¿Qué enfrentamos nosotros hoy día, hermanos? ¿A nadie se le ocurre nada? Bueno, independiente del tipo de rechazo, puede ser, como decíamos el domingo, a través de la
de la cultura, la educación, em, la, lo que hoy día se está vendiendo a través de las redes sociales, a través de la televisión, la propaganda. eh, es múltiple, hermano, el rechazo al Evangelio, pero lo que nosotros tenemos que entender es que debemos permanecer firmes y de manera independiente, ¿no? De que el mensaje del Evangelio pueda ser eventualmente rechazado. Y obviamente eso también involucra que nosotros seremos rechazados. Se requiere de nosotros un alto compromiso, una disposición al sacrificio, que fue precisamente la postura que tenían los hermanos en Tesalónica. No hay manera de que ellos llegasen a ser ejemplares si no estaban comprometidos. Y eso también nosotros lo debemos asumir como un desafío. No sabemos a ciencia cierta cuántos creyentes había en Tesalónica, pero sí sabemos algo, que hayan sido muchos o pocos, eran personas fieles al Evangelio y así también debemos serlo nosotros. Debemos estar, si es necesario, dispuestos a perder por causa del Evangelio y no atemorizarnos por nada de lo que el mundo nos puede amenazar. Tenemos que ser valientes con los dones, con las posibilidades que Dios nos da hoy. Yo les decía, nosotros como iglesia local eh, no tenemos ni siquiera un lugar donde congregarnos. Para algunos podría ser una, no un defecto, sino una desventaja. Me acuerdo hace muchos años nos visitó un matrimonio eh, a la iglesia y me quedaron grabadas las palabras del hombre, era un matrimonio con hijos jóvenes ya. Y me llamó la atención algo que él dijo, porque él vio como nosotros estábamos desarmando las cosas para guardarlas, como lo hacemos cada domingo, que hay que instalar y desinstalar. Y él dijo algo como esto, no, no, nosotros ya pasamos por esto. Eh, Como que esa era una etapa de cierta inmadurez y ellos ya la habían vivido, entonces no necesitaban algo así porque ellos precisamente andaban buscando iglesia. Palabras que me quedaron grabadas, no me sentí mal ni nada, la verdad. Llevo, llevo más de la mitad de mi vida en el Evangelio y eh, me acuerdo cuando partimos hacíamos armábamos escenarios con cajas de bebida con mi hermano que estaba en ese entonces, poníamos unas planchas arriba. Y también los atriles de los parlantes también eran con cajas de bebida. Se nos inundaba el templo muchas veces cuando llovía, estábamos ahí sacando el agua. Y entonces esas cosas para mí no acusa inmadurez de parte de la iglesia, acusa oportunidad de servicio. Entonces, y al contrario, al contrario, yo creo que hay que ser más maduro para estar en lugares donde quizás no está todo dado, como es el caso nuestro, que no tenemos templo, que en un lugar que ya está todo listo, que tú tienes que llegar a sentarte y a disfrutar. En cambio, cuando Dios nos da esta posibilidad de tener que, en específico el día domingo, montar el servicio después de montarlo, servicio me refiero a lo que se instala, es una oportunidad de servicio y nunca va a ser una desventaja. Em, Así que eso, que no sea para nosotros un impedimento o un motivo de vergüenza, hermano. Y yo donde voy o donde me preguntan, yo no tengo inconveniente en decir que nosotros nos reunimos en una sede vecinal porque honestamente no lo veo como un motivo de vergüenza, no lo veo como un motivo de desventaja, lo veo como lo que Dios nos permite hoy y es una linda oportunidad que Dios sabrá hasta qué momento se extiende o no, pero poder hacerlo sin queja, sin reclamo, sino que con gratitud al Señor. Entonces, ningún panorama externo, hermano, debe desalentarnos, sino que debemos obedecer al Señor en en todo tiempo. Esa es algo de la relación, ¿no? Que se daba entre estos mensajeros, Pablo, Silvano, Timoteo y la iglesia en Tesalónica. No sé si alguien quisiera añadir algo a este punto que le llamó la atención respecto del versículo 1. Le dejo en disposición el micrófono. Acá, mientras le leo lo que dice Aníbal, la cultura que nos rodea y el porvenir por la falta de un lugar propio. Mira, justo yo no había leído lo que me había puesto eh, Aníbal, pero ahí respondí justo lo que él ponía.
Están callados hoy, hermano. Anímese a participar respecto de esta relación entre el liderazgo y la iglesia y también lo que pudiese ser un factor de, de desánimo. Mientras sigo avanzando, entonces, verso 2 dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones. Em, yo les decía el día domingo, Pablo entra con gratitud por estos hermanos en Tesalónica. Entra con, con acción de gracias, podríamos decir, en vista de lo que Dios estaba haciendo con esta iglesia, que son cosas que Dios estaba haciendo, pero de las cuales los tesalonicenses también eran responsables. ¿Se dan cuenta? Ellos fueron activos en vivir el Evangelio con la intensidad que era necesario, con la intensidad que también nosotros debiésemos buscar vivirlo. No se lo tomaron, digamos, con pasividad, sino que se tomaron el llamado del Evangelio con seriedad y empezaron a manifestarlo respecto a estas tres características que después vemos nosotros en el verso 3, ¿no? Y esta también es interesante esta pregunta, que ¿cómo nos escribiría a nosotros el apóstol Pablo, ¿no? Diría de nosotros gratitud por alguna virtud en nuestra iglesia local, o sería como en los Gálatas, que les decía, ¿no? Me maravillo que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Yo intentaba pensar en esto porque no lo respondía el día domingo, ¿no? ¿Cómo lo haría el Señor, cómo lo haría Pablo si nosotros fuésemos los destinatarios? Quiero ser optimista y pensar que habría un poco de ambas, ¿no? Porque también vemos la expresión de la gracia en nuestra congregación, también vemos vidas que están siendo cambiadas, vidas que están siendo transformadas por la gracia del Señor, vemos madurez y también obviamente vemos cosas que aún nos falta por alcanzar, pero no podemos desconocer la obra del Señor en medio nuestro. Si lo hiciéramos, seríamos ciegos y seríamos mal agradecidos. Así fuese una persona o dos las que están siendo eh, el barro en las manos del Señor, eso ya es motivo para agradecer. Así que yo creo, ¿no? Quiero ser optimista y quiero decir que, que si fuésemos nosotros los destinatarios, yo creo que sí habrían expresiones de gracias por las cuales dar gracias a Dios, valga la redundancia, eh, si fuésemos nosotros el caso. Pero ese es un ejercicio absolutamente hipotético, ¿sí? Lo que no es hipotético es lo que nosotros debemos querer alcanzar, y esos son los tres aspectos que Pablo no solo agradece, sino que a nosotros, de manera particular, hoy nos sirven como una meta a lograr, una meta a lograr. Y esos son los tres que se dicen en el verso 3 precisamente, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Señor, Dios y Padre, su obra de fe, ahí está el primero, su trabajo en amor, ahí está el segundo, y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Anteriormente está el tema de la oración, ¿no? También ahí hay una aplicación de manera más amplia. El apóstol Pablo nos enseña constantemente la importancia de la oración, así que también debemos considerarlo. Em, Hay cosas en las cuales nosotros podemos pensar aquí, ¿no? Déjeme acá conseguir unos buenos ejercicios prácticos. Si alguien quiere añadir algo a lo que estamos hablando, por favor, abra su micrófono y también puede hacerlo. El asunto de desarrollar una fe visible, ¿no? Yo les decía el día domingo, ¿de qué sirve tener la información correcta, la doctrina correcta, si no tenemos la práctica correcta? No sirve absolutamente de nada. Entonces nuestra fe, lo cierto es que debemos manifestarla las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y no la hora 40 es más o menos lo que dura nuestro servicio, hermano. 1 hora 45 dura el servicio. Me fijaba en las últimas transmisiones, las tres duraron prácticamente lo mismo. Porque ahí todos somos buenos cristianos. A esas hay excepciones, por cierto. Pero en general, cuando nos reunimos todos somos buenos cristianos. Hay una buena expresión de fe visible, pero es algo
que nosotros debemos buscar de manera intencional que nuestra fe se exprese no solamente el día domingo, sino que durante toda nuestra vida. Entonces, aplicaciones concretas que podemos pensar, ¿no? de nuestra fe, no solo hablar de nuestra fe en el trabajo, en la universidad, bien digo, sino vivirla con integridad, con honestidad y con excelencia. Que seamos conocidos por nuestra ética de trabajo y no solamente por nuestra retórica o palabras religiosas, porque podemos hablar de nuestra religión, pero ¿de qué vives y de qué sirve si yo soy una persona poco puntual en mi trabajo, que soy poco comprometido con las labores, que soy flojo? No sirve absolutamente de nada, hermano. Cuando enfrentamos injusticias, ¿cómo respondemos? ¿Con ánimo de venganza o con ánimo de gracia? En la familia también es probablemente un gran escenario. Si hay alguien que nos conoce bien, si tú quieres saber de verdad cómo es un hombre o cómo es una mujer, probablemente debiésemos recoger las opiniones de la familia, porque ellos son los que lo ven más o los que la ven más. Entonces, que la conversión al Evangelio, que nuestra fe sea evidente en cómo nosotros tratamos a nuestra familia, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos. Em, Tal vez la, la escena donde más necesitamos perdonar es precisamente allí, porque hay donde hay más cotidianidad, donde hay más roce. Entonces debiésemos nosotros perdonar rápido y debiésemos querer también la reconciliación rápido. Eh, Ser el primero en poder pedir perdón también, ¿no? Cuando nos equivocamos, también es importante. Y en en la comunidad, ¿no? de iglesia, involúcrate, o en la comunidad más amplia, no solo de iglesia, sino que involucrarse en las necesidades prácticas de donde vivimos. Yo creo que en eso, al menos yo me reconozco, no soy muy bueno. No somos muy buenos en la vida social de la iglesia. Si hay un problema en la villa, o si hay un problema en la población o donde tú vivas, generalmente nosotros nos abstraemos como creyentes y debiésemos también ser parte de esas realidades. Porque si no, ¿cómo se va a producir el nexo para que yo también manifieste mi fe en esos contextos? A veces estamos muy encerrados. Debemos ser sal y luz, preservando valores y alumbrando con nuestro testimonio, buscar oportunidades de servir sin esperar el reconocimiento. ¿Sí? Eso respecto de la obra de fe visible en nuestras vidas. No sé si alguien quería añadir algo. Escucho un micrófono que se está abriendo, parece. Cedo la oportunidad. ¿No? Continúo entonces. ¿Alguien puede leer Santiago? Hermano Juan Carlos, creo que quería leer delante. Hermano Juan Carlos, lea Santiago, capítulo 2 versos 14 y 17, por favor. Mientras yo les recuerdo esto, la obra de fe de los tesalonicenses se había hecho patente, manifiesta. No solo eran personas que hablaban mucho del Evangelio, eran personas que vivían el Evangelio. Y eso es lo que nosotros también debemos procurar, tal como Pablo lo reconoce en su oración de gratitud. Ahora nosotros debe ser un motivo de oración. Señor, haz de nosotros, de esta pequeña iglesia local, que nos reunimos aquí en una sede en Macul, eh, una verdadera experiencia de la fe práctica del Evangelio vivido. Esa debe ser también nuestra oración. Y correr también en pos de eso. Hermano Juan Carlos, ¿tiene el pasaje? Así es. Del 14 al 17, ¿cierto? Correcto, Santiago 2. Dice así. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, por sí misma, si no tiene obra, está muerta. Ahí está Santiago mucho más concreto y directo, ¿no?
nos dice que nuestra fe sin obras es muerta. La fe, perdón, las obras no son la causa de nuestra salvación, pero son la evidencia objetiva, ¿sí?, de nuestra salvación. Y es allí donde nosotros debiésemos también procurar estar. Eh, es obvio que tanto en nuestra realidad como comunidad de fe, pero también de manera extendida a la comunidad en la cual nosotros vivimos. También los tesalonicenses fueron potentes en eso, porque note usted que a pesar de que había adversidad en el contexto de los tesalonicenses, eh, ellos no solo no se amedrentaron, sino que fueron luz, fueron sal. Y eso es lo que debiese pasar con nosotros también como iglesia, hermano. Debiésemos, sin importar la adversidad del ambiente, debiésemos también ser luz y sal en medio de este mundo. Lo segundo, por lo cual Pablo agradece y que otra vez es para nosotros un motivo de oración y desafío, es el trabajo de amor. Les decía yo el domingo que hay una particularidad, se ocupa junto con la palabra amor, la palabra trabajo, eso es un esfuerzo extenuante, agotador, hasta quedar rendido. No es algo que nace solo de los sentimientos. A veces nosotros nos movemos por los sentimientos, ¿sí? Pero los sentimientos suelen pasar. O sea, ahí va a ser necesario el trabajo en amor, cuya fuente es Cristo, el amor que hemos recibido de Cristo. De allí surge este trabajo en amor, no es solamente de la decisión de hacerlo, pero producto de que hemos sido amados por Cristo, tenemos también esta capacidad de poder entregarnos en amor a Él, a su iglesia, al semejante, y manifestar este trabajo en amor, este trabajo que es extenuante. Em, y bueno, yo creo que todos sufrimos de esto, ¿no? Nuestros estados de ánimo pueden ser variables. eh, y estos se pueden ver afectados, por ejemplo, cuando alguien nos falló, cuando alguien nos quedó mal, o a veces simplemente porque el estado de ánimo fluctúa. Bueno, cuando todas esas cosas pasan que nos afectan, el trabajo en amor debe permanecer. Recibimos indiferencia, recibimos críticas. eh, Hay algo que muchas veces pasa también en iglesias como la nuestra. De hecho, ha pasado personas que se van de la iglesia y se van hablando mal de la iglesia. Entonces, nosotros allí, hermanos, debemos seguir perseverando en el trabajo en amor que es producto de la obra de Cristo en nosotros. Eh, y no dejarnos eh, influenciar por todas estas cosas que a veces pasan y van a seguir pasando, y mermar nuestro trabajo en amor por Cristo. Y recuerden que ese es un trabajo eh, que debe ser, al igual que las obras de fe, visible, ¿no? No es algo solo sentimental. Podemos llegar a tener excelentes programas de teología, de instrucción bíblica que son muy necesarios, pero si no los llegamos a practicar, hermanos, no sirven absolutamente de nada, no sirven absolutamente de nada. ¿Alguien puede leerme mientras Mateo 5 46 al 48? Mateo 5 46 al 48. Amén. Escuchamos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Ahí está, ¿no? En palabras de nuestro Señor Jesucristo, este desafío de amar, eh, como dice primero, si ustedes aman a los que les aman, ¿no? Eso yo creo que es natural. Nosotros amamos a nuestra familia, a nuestros cercanos, podemos llegar a amar incluso a un hermano en la fe, eh, pero dice el texto, porque si ustedes aman a los que aman, ¿qué recompensa tienen? O sea, eso es lo natural. Una persona que no es creyente hace eso. De nosotros, los que hemos sido alcanzados por la obra del Señor Jesucristo, se espera más. Después pone el ejemplo del saludo, ¿no?
si ustedes saludan solamente a sus hermanos, si ustedes tienen afecto solamente con sus hermanos, bueno, todos pueden hacer eso. Los gentiles, los que no conocen a Dios también lo pueden hacer. Y el desafío está aquí en el verso 48, por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Es decir, eso es lo que nosotros debiésemos procurar. Eh, Cosas que debiesen salir de nuestro lenguaje, no me nace hacerlo, no tengo ganas. Y les repito esta idea, ¿no? Cuando pensemos de esa manera, tenemos que volver a la cruz de Cristo, volver a la obra de redención que Él hizo por nosotros. Y es allí donde vamos a encontrar la motivación, el combustible necesario y la corrección necesaria también. Cuando yo pienso así, que no me nace, que no tengo ganas, obviamente no estoy en el trabajo en amor. Necesito, necesito que Dios me vuelva a poner en el punto que yo debo estar como hijo de Dios. Em, Algunas aplicaciones prácticas, ¿no? Yo les decía el día domingo, amplía tu área de amor. Y bueno, aquí hay algunas cosas que conseguí también acá a través de la inteligencia artificial, pero están muy buenas y permítame también compartírselas. Son aplicaciones prácticas. Haz una lista de 10 personas que amas naturalmente. Ahora añade 5 personas de tu iglesia que conoces menos. Comprométete a orar por ellas diariamente y buscar formas de servirles. Quizás, hermanos, eh, listas más acotadas. Aquí yo creo que la inteligencia artificial es muy optimista. Una lista, no sé, de 5 personas que amamos naturalmente. Y ahora añadir unas dos de tu iglesia que conocen menos. Ahora comprometernos a orar por ellas diariamente y buscar formas en las cuales les podamos servir. Lo segundo, amar a quien no nos cae bien. Identifica a alguien dentro de nuestra congregación con quien tienes dificultades. Ora específicamente por esa persona, por un periodo de tiempo de 2 semanas, un mes, y busca la oportunidad para bendecirla de manera práctica. Tal vez algún presente, una invitación, no sé. Buscarla, bendecirla, algún libro, no sé. Hay maneras de poder hacer eso, ¿no? Tercero, el amor que cuesta. Como yo les decía recién, no cuando te nazca amar, y ahí cuando no nos nazca amar, inmediatamente es un mal signo. Es como cuando, no sé, cuando nos da fiebre, sabemos que algo no está mal, que algo está mal en nuestro organismo. También, cuando no nos nace, cuando no tenemos ganas, lo que tenemos que hacer es volver a la cruz. Em, Cristo, ¿cierto? Nunca dijo, no me nace. Cristo nunca dijo, no tengo ganas, sino que Él se sometió a la voluntad del Padre y es también lo que nosotros debiésemos buscar hacer. Amor en la iglesia local, aquí en este contexto nuestro, ¿no? Llamar o escribir a alguien de tu iglesia esta semana, solo para animarlo. Qué importante, ¿ah? De pronto uno le habla a las personas, eh, y claro, yo a veces lo hago con hermanos que no asisten, que faltaron el día domingo, para saber que no les haya pasado nada principalmente. Pero de pronto sí, para animarlo, le lees un versículo bíblico que está en tu corazón, hermano, te quería compartir esto, que tengas buena semana, que tengas buen día. Tú no tienes idea del momento en que está viviendo el hermano y de lo importante que puede ser ese hecho. A veces nosotros creemos que solo la formalidad es fuente de bendición, pero lo cierto es que pequeñas cosas pueden transformar el día de una persona. Y si es un hermano en la fe, em, aquí más práctico aún, respecto del trabajo en amor, ofrécete para ayudar en alguna necesidad práctica, eh, alguna mudanza, cuidado de niños, etcétera. Yo creo que eso en nuestro contexto se hace poco. La semana pasada estaba revisando un capítulo de un libro respecto del Evangelio también. Y bueno, en un contexto gringo, ellos hablan mucho de eso. Pero acá en este lado de Latinoamérica yo creo que lo hacemos muy poco y puede ser también considerado de manera práctica. Eh, Practica la hospitalidad invitando a alguien a comer, ¿sí? A almorzar. Eso también es muy necesario. Miren, acá hay algo interesante también, una diferencia entre el amor mundano, entre comillas, y el amor cristiano. El amor mundano está basado en los sentimientos,
el amor cristiano está basado en una decisión y compromiso. Yo añadiría esto basado en decisión y compromiso que se desprende de la obra de Cristo en nosotros. No es solo decidir por decidir, no es solo un compromiso en el vacío porque yo soy un gran ser humano, no, todo tiene que ver con Cristo. Amor mundano, ama a quien le conviene, ¿sí? O sea, yo soy capaz de dar porque sé que esa persona me va a retribuir. El amor cristiano ama incluso a los enemigos, Mateo 5:46. El amor mundano busca su propio beneficio. El amor cristiano busca el bien del otro con sacrificio. ¿Se dan cuenta? El amor mundano se retira cuando es difícil. Cuando las cosas se ponen complicadas, mejor me aparto, mejor me voy. El amor cristiano, tal como hemos visto en este verso, persevera hasta quedar rendido. Recuerden el concepto de trabajo allí. Y eso es lo que nosotros debiésemos considerar. En 1 Juan 4:20 al 21, si dice amar a Dios, pero no amas a tu hermano, eres mentiroso. Entonces, finalmente, como decíamos el domingo, es mi amor por los creyentes, en actos, como hemos visto recién, en actos evidentes, lo que pone en visibilidad, lo que manifiesta que yo amo a Dios. ¿Sí? ¿Se dan cuenta el impacto, la fuerza práctica que tiene este texto es tremendo? Otra vez, no sé si alguien quiere añadir algo más en lo práctico respecto a lo que hemos hablado. Abra su micrófono y puede también participar. Hoy día han participado poco, hermanos. Escucho un micrófono ahí semiabierto, ¿no? Bueno, continuamos entonces. Yo como pregunta final añado, ¿qué desafíos en trabajo de amor podemos hacernos hoy día, tú y yo? Que hoy día no estamos haciendo. Bueno, ahí yo les daba unos ejemplos, ¿no? Del análisis que hacía la IA de la predicación y nos lanzaba esas aplicaciones. Em, ¿Qué desafíos nosotros podemos hacernos como iglesia local de trabajos en amor? Les pregunto a ustedes, ¿qué se les ocurre? ¿Qué desafíos, cosas que eh, debiésemos nosotros manifestar y empezar a hacer? Empezar a orar primero y luego empezar a obrar. Nadie abre su micrófono. Vayamos entonces al último punto. El último punto de estos tres motivos de oración de Pablo o gratitud de oración. La firmeza de nuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Se reitera un poco lo que habíamos hablado la semana anterior, ¿no? Respecto de la venida del Señor. Eh, Parece ser que Dios nos está martillando allí. A veces tenemos muy poca expectativa respecto de la venida del Señor y vivimos como si esto no fuese a suceder jamás, demasiado ocupados en nuestro mundo actual, no viviendo como peregrinos, sino más bien como residentes en este mundo. Y Dios quiere llamar nuestra atención, iglesia, en este sentido. Tenemos que tener esta paciencia, ¿no? Que es la virtud que implica fuerza y empuje por salir adelante. La palabra firmeza, firmeza. Y la esperanza, que debe necesariamente la esperanza en el regreso del Señor, debe permear, debe afectar la forma en la cual nosotros vivimos. Si el regreso de Cristo no me afecta en lo más mínimo, es probablemente que tengo yo muy poca fe en el regreso de Cristo, o no lo estoy considerando con la importancia que tiene. El regreso de Cristo a los primeros creyentes en la época neotestamentaria era un evento que ellos esperaban ya, y eso afectó su forma de vida. Vivían con esa expectativa. Y creo que nosotros los creyentes de esta época no vivimos de esa manera, no vivimos con la expectativa del retorno de Cristo, con la importancia que debiese tener para nosotros. Así que es una invitación también a que nosotros reconsideremos esto y podamos también ver por qué nos está afectando la segunda venida del Señor en la forma de vida. Los tesalonicenses lo tenían como algo fuerte, ¿sí? Como una buena característica que Pablo reconoce.
Em, yo les decía el domingo, nuestro paso por la tierra nos absorbe de manera tal que a veces parece que la esperanza del retorno de Cristo desaparece por completo. Eso no está bien y nosotros tenemos que orar, si es nuestra realidad hoy día, para que Dios cambie esa intención. Algunas aplicaciones para vivir con perspectiva eterna, ¿no? Recordar que estamos de paso, recordar que las enfermedades van a pasar, que las deudas van a pasar, que los dolores van a pasar. Y podemos preguntarnos, ¿cómo veré esta situación difícil que estoy viviendo yo desde la eternidad? Imagina que hoy día a lo mejor tú estás enfermo o pasando crisis económica, con nuestra mentalidad que hoy día es finita y aún afectada por el pecado. ¿Cómo va a ser cuando yo esté en el reino de Dios, en el eterno reino de Dios, y mire esta situación? Hermano, va a ser nada, va a ser nada. Pero ese ejercicio que pudiese sonar para algunos ficticios, eh, va a ser parte de nuestra realidad posterior. Entonces igual nos ayuda. Cuando yo miro el dolor, el sufrimiento, eh, y yo sé que voy a estar con Cristo, voy a estar con Dios Padre, Dios Hijo, con el Dios Trino eternamente. Eso es un motivo de consuelo, hermano, para nosotros. Frente a las situaciones más difíciles de la vida, la esperanza eterna eh, nos fortalece, nos ayuda a poder eh, incluso desafiar las cosas más complejas, a superar las cosas más complejas de esta vida. Es algo en lo cual tenemos que pensar, hermano. Eh, Mantén un diario, también un diario de las promesas cumplidas por Dios para fortalecer tu esperanza. No sé cuántos podrían acá decir, Dios ha sido fiel conmigo en esto, en esto otro, en esto otro. A veces nos olvidamos de eso también, ¿no? En nuestras decisiones diarias, antes de tomar una decisión importante, ¿qué debiésemos preguntarnos? ¿Esto tiene valor eterno? Invertir tiempo en lo que permanecerá. Qué importante, ¿no? A veces invertimos tiempo en cosas tan superficiales. eh, Relaciones, carácter y servicio, cosas que van a permanecer. Reduce el tiempo en lo temporal. Yo creo que aquí todos entramos. Reduce el tiempo en lo temporal. Entretenimiento excesivo, acumulación de cosas materiales. Hay que reducir Claro. eso es temporal. En medio de la incertidumbre, los problemas, ¿no? Las enfermedades, nada puede quitar nuestra esperanza. Y también, tal vez, ¿por qué no decirlo, ¿no? Cultivar el hábito Mm. de pensar de manera más constante en el regreso de Cristo. Si yo les preguntara hoy, aparte de las predicaciones, ¿cuánto nosotros pensamos en el retorno de Cristo? Probablemente poco, probablemente poco. Necesitamos pensar más en las cosas eternas, en el regreso de Cristo. Bueno, esto respecto del tercer punto, ¿no? Eh, Acá tengo otras cosas que también son muy buenas respecto de lo práctico de este sermón. Se las voy a leer solo de manera rápida. Nos da un plan de acción semanal. Dice, lunes, identifica una obra de fe específica que realizarás esta semana. Martes, ora por 5 personas de tu iglesia que conoces menos. Miércoles, realiza un acto de amor sacrificial por alguien, que te cueste tiempo o recursos. Jueves, medita en la segunda venida de Cristo y cómo esto cambia tu perspectiva actual. Viernes, escribe una nota de ánimo o llama a alguien de tu congregación. Sábado, evalúa tu semana. ¿Fuiste sal y luz? ¿Qué puedes mejorar? Domingo, llega temprano a la iglesia, ora por el servicio y busca servir a alguien activamente. Está bueno eso, ¿no? De lunes, bueno, hoy día ya es miércoles, pero son cosas que un poco nos ayudan a ir hacia la acción, hacia la acción. Yo creo que ese es el punto. No más solo conocimiento sin práctica, no más amor solo de palabras, no más vivir como si esto fuera todo este mundo, no más ser espectadores pasivos, no más excusas de no me nace. Sí a una fe que se ve en obras, sí a un amor que cuesta y que es sacrificial, sí a una esperanza firme en Cristo, sí a una participación activa en la iglesia, sí a obedecer a pesar de cualquier
circunstancia. Así que ahí con hartas cosas prácticas viene hoy día. Espero que estén siendo útiles, hermano, para ayudarnos a poder bajar, ¿no? A la práctica la enseñanza de la Escritura. Última oportunidad que doy. Si alguien quiere añadir algo a algún comentario, por favor, abra su micrófono y opine. Opine o dé su comentario, más bien dicho. Pastor, Te escuchamos. ¿me escucha? Sí, te escuchamos, Carlos. Yo creo, estaba pensando, analizando todo lo que se está hablando y muchas veces queremos hacer cosas, pero dejamos de orar por lo que estamos haciendo o por lo que queremos hacer. Y creo que muchas veces eh, queremos actuar, actuar, actuar y no oramos por por lo que Dios eh, quiere que nosotros hagamos o para poder no, no equivocarnos en lo que queremos hacer. ¿Me entiendes? O sea, no sé si me explico, pero eh, para mí, en ese sentido, bueno, lo dije ayer con los varones, a mí me ha ayudado bastante el estar compartiendo todos estos días en, en- en la hermandad, pero sí he dedicado tiempo para la oración y me ha ayudado bastante, tanto dentro de la iglesia como afuera de la iglesia, como para poder servir, como usted lo está diciendo, tratando de servir a Dios y siendo orientado más que nada por Él Amén. y no equivocar en lo que yo quiero hacer, como usted lo decía, emocionalmente. Mm. Amén. Amén, Carlos. Absolutamente de acuerdo. Em, a veces es más fácil hacer cosas que contar con la absoluta, con el absoluto respaldo de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a tener claridad? Una de las, obviamente, la palabra del Señor, pero lo otro también es la oración. En la oración nosotros podemos tener mucho más claridad y dependencia del Señor. Entonces, y constancia, hermano. Yo creo que si hay algo que a veces pone en evidencia cuando hemos emprendido cosas producto de solo el énfasis humano o producto de la voluntad de Dios, es la duración. Cuando lo hice en mi énfasis, en mis ganas, lo hago por algunos meses, incluso por algunos años, pero después declina. En cambio, cuando lo hago por voluntad del Señor, eso suele mantenerse por mucho tiempo o hasta que cumpla el propósito de Dios. Pero no es algo que se extingue por falta de tiempo o porque ya no quise hacerlo más, sino que naturalmente puede llegar a un término. Y hablo, no sé, de algún tipo de servicio al Señor, algún ministerio. Eh, así que eso también es importante poder considerarlo, hermanos. Amén. ¿Alguien más quiere opinar algo? ¿Dar algún comentario? Yo quiero opinar, Yo quiero opinar. Úrsula. sí. Yo el domingo quedé muy... la palabra me llegó mucho cuando comparaban Gálatas y Tesalonicenses y yo pensaba para mí misma y hacía la pregunta, ¿cuántas veces somos Gálatas? Y yo lo he sentido muchas veces, que escuchamos la palabra, llevamos años y años, años. Yo llevo muchos años en el Evangelio, gracias a Dios. Y escuchamos la palabra, escuchamos del amor de Dios, escuchamos del maravilloso sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros, del privilegio que somos de ser sus hijos, de un amor incomparable que nadie más tiene, tanto. Y yo muchas veces me he sentido así, que es como que lo olvido rápido, como que de repente me miro y estoy actuando o actuando como no debiera hacerlo una cristiana, que te enojáis rápido, que esto, que lo otro, tantas cosas que tenemos Mm, como seres humanos. Y decía que lata, y a veces le digo al Señor, cuánta paciencia y cuánto amor tú nos tienes, porque pucha que somos difíciles, somos muy difíciles, somos mal agradecidos, pero otras veces sí me siento como los tesalonicenses y siento que su amor es tan grande y tan maravilloso
que aumenta mi fe, que hace cambiar mi vida, que me hace obrar mejor, que en pequeñas cosas yo veo que Él está obrando y que no soy la misma que empezó hace 20 o 25 años atrás, Mm, aunque los cambios sean a veces muy pequeños, pero no soy la misma. Y eso es obra de Dios. bueno, Yo soy una agradecida del Señor y sé que todo lo que Él quiere y que todas las excusas que yo ponga no son suficientes. Que el no quiero, el no sé qué, el que estoy cansada, el que no sé qué, no sirve porque debemos crecer como hijos de Dios, debemos anhelarlo, buscarlo y Él está ahí, está atento. Y eso es maravilloso, que Él está siempre, 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 siempre. Y eso a mí me conmueve un amor tan grande y tan maravilloso como el de Dios. Y, y si hay algo que digo en mi oración es, Señor, gracias. Gracias por el privilegio de ser tu hija. Y eso. Así que yo creo que hay que seguir luchando hasta el final para para que estas obras de fe, para que el amar a otro, para que extender nuestro amor, el para ver más allá, mm, eh, el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, el que Él va a venir por nosotros. Yo creo que es mirar más hacia el cielo y menos hacia acá. Y eso nos va a acercar cada vez más a Él. Y, y yo le doy gracias a mi amado Dios por eso. Y agradezco también la palabra porque me confronta, me enseña, pero también veo que se puede y que el Señor, sea como sea, puede con nosotros, mm. porque su amor es maravilloso. Así que me siento bendecida. Eso. Amén. Gracias, Uso. Gracias, Uso, por compartir. Sé que somos animados también por esa esperanza que todos tenemos, hermano. Todos lidiamos con nosotros mismos. Y, y qué mejor que nosotros mismos sabemos que a veces tropezamos, que a veces fallamos, que no estamos a la altura, pero Dios en su gracia sigue haciendo su obra en nosotros. Y, y bueno, y veremos con humildad y con las manos al cielo como Dios sigue orando en nosotros. Y podremos quizá en un tiempo más, en algunos años más, decir que hemos crecido en algún aspecto de los que estamos viendo ahora. No para engrandecernos, no para creernos especiales, sino solamente para darle la gloria al Señor. Porque a pesar de nosotros mismos, Él lo sigue haciendo. Eh, obviamente, nosotros tenemos que también vernos en la palabra, ver lo que no está bien, ver donde no nos estamos ajustando y, y exponer nuestro corazón delante del Señor. Y si tenemos dificultades o nos cuesta, Señor, tú sabes que esto me cuesta, ayúdame a cambiarlo. Y Dios va a oír nuestra oración y esos cambios van a venir y vamos a poder reflejar lo que hizo Tesalónica, ¿no? Una iglesia que en el fondo cuando lo pensamos eh, desde una perspectiva más amplia, nos damos cuenta de que en el fondo ellos fueron buenos reflejando a Cristo. Sí, eso es, buenos reflejando a Cristo. Nosotros somos, cuando mejoramos en nuestro reflejo de Cristo, en mostrar a Cristo, estamos en la vereda correcta, estamos en el camino correcto, pero eso no es de la noche a la mañana. Eso es un proceso del cual nosotros sí participamos, pero no cambiamos de la noche a la mañana. Son procesos graduales que están de la mano con la palabra del Señor, eh, sometiéndonos a ella, buscando e insistiendo. Y tal como también lo veíamos hoy día, eh, en la realidad de la iglesia local nos apoyamos, estamos juntos en esto. Por eso eh, no es alternativa el participar de la iglesia, el ser parte de la iglesia, el involucrarte con otros hermanos, no es alternativa. Es el modelo, es el diseño de Dios y los diseños de Dios son superiores. Entonces yo podría pensar que solo leyendo libros, orando solo, voy a ser un mejor creyente, no. El modelo de Dios es esto, es la comunidad, hermano, la comunidad de fe. Así es como nosotros vamos a crecer, así es como nosotros vamos a madurar eh, en semejanza a Cristo. Así que, bien, muchas gracias también por las participaciones, se agradecen. Doctor.
Hermano Juan Carlos. Bueno, buenas noches, iglesia, bendiciones. Sí, yo una de las cosas que me llamaba la atención y que, bueno, nosotros por un buen y largo tiempo, ¿cierto? Oramos por tener un lugar propio, y que no es malo que pidamos, que oramos como Mm, decía el hermano Carlos, pero en este momento no lo tenemos y debemos dar gracias por lo que tenemos. Y yo me acordaba viendo el contexto, a quién le envía la carta a Pablo y cómo da las gracias a Dios por estos hermanos. Eh, Ellos se reunían en ese tiempo en casas, no tenían lugares propios. mm, Y uno se imagina que una casa puede ser chica, puede ser pequeña, tenían que acomodarse, tenían que ordenar. Y un poco lo que lo llevo hoy en día a lo que nosotros hacemos domingo a domingo cuando tenemos la oportunidad. Y hacemos algo como en nuestra fe, como un entorno familiar. El mm, hecho de ir temprano, de poder conversar, tener un poco más tiempo con los hermanos que llegan más temprano. Y también uno piensa, dice, ¿qué pasaría si nosotros fuera lo contrario? Tuviéramos un lugar propio donde todo está instalado. Quizás lo más probable es que vamos a llegar unos minutos antes, no vamos a tener ese tiempo de compartir antes de o después de, porque todo toma un tiempo, y, y también tengo que pensar y dar gracias a Dios que, bueno, Él es el que está orando mm, y quizás cuál es su propósito y todo. A veces, claro, no vemos nosotros lo que pedimos, a veces lo queremos quizás pronto, y vemos como que Dios no está orando, pero Dios siempre está orando en algo, siempre hay amén, un propósito final. amén, Y debemos dar gracias por eso, por lo que tenemos y seguir orando, o sea, seguir dándole toda gloria y honra a Él, porque todo lo que podemos hacer también es por Él. O mm, sea, Él pone, como dice, el querer y el hacer. Él es la misericordia, como decía la hermana ahí, de cada día de nosotros. Y que también su espíritu, ¿cierto? Nos tira las orejitas muchas veces, como también su palabra lo dice, que somos duros de servir cuando lo decía al pueblo de Israel porque andaban en desobediencia. Y eso también hoy en día es para nosotros, o sea, la palabra también es viva para nosotros. Pero veía eso en el contexto de ellos con lo que tenemos nosotros, o sea, también es algo hermoso de que podamos participar así y servir de esa forma y que Dios nos dé ese llamado y que podamos estar ahí y dar gracias por eso, ¿no? Eso, amén, pastor. Bendición. amén. Gracias, hermano Juan Carlos. A ver, hermano, gracias por las participaciones. Qué bendición es escucharle y compartir. Así que damos gracias al Señor. Ahora sí vamos a orar una sola vez. Vamos a terminar la grabación, así que si algún hermano lo ve después, vamos a terminar por ahora esta grabación.